Y vamos a compartir pantalla. Ok, la ven bien la presentación. Ahí fue que nos quedamos la semana pasada. Estábamos viendo. ¿Me escuchan bien? Sí, maestro. Ok, perfecto. Estábamos viendo lo que eran el valor que tiene la información hoy en día. ¿Y alguien de ustedes puede decirme por qué la información tiene mucho valor hoy en día? ¿Mm? Bueno, maestro, Dime, porque la Carmen. información, a pesar de que tenemos acceso a la información más que, por ejemplo, en su tiempo, en el Ujú. tiempo en el que usted estudió, que había que buscar en la biblioteca, que había que indagar más, aquí tenemos la información de distintas maneras. O sea, por ejemplo, visual, o sea, por videos, podemos también verlo en canciones, podemos verlo con diferentes maestros también, en diferentes también idiomas, o sea, hay muchas facilidades para poder estudiar. La información es muy importante porque tiene bastante, o sea, como muchas herramientas para poder adquirir la información, según mi entender. Ok, pero Sí, maestro. la pregunta, ahora voy allí. La pregunta es, ¿qué hace que la información hoy en día tenga tanto valor? Angie, ¿puedo hablar? Claro que sí, dime, Angie. La otra clase usted nos hablaba de la productividad, que ahorra tiempo, también Ajá, dinero. buen punto. Entonces, por eso es tan importante la información. Ok, ¿y tú, Yesuani, qué tiene que decir? Bueno, es importante porque nos permite entender mejor y observar mejor lo que está, los datos, la ordenación de los datos. Excelente. Anabel, Es importante porque, valga la redundancia, necesitamos estar informados ante cualquier situación para resolver cualquier situación, para poder efectuar muchísimas de las acciones que tenemos dentro de un trabajo o de manera general necesitamos la información sobre cualquier cosa. ok. ¿Y tú, Kiara, qué dice? Bueno, considero que es muy importante porque también nos puede ayudar en la toma de decisiones. Correcto. Ese es el punto principal. La información nos ayuda a tomar decisión. Esther, ¿qué tú tienes que decir? Algo que también usted ha resaltado bastante es que también es bastante útil para realizar datos estadísticos, así ver el comportamiento de las cosas. Es correcto, perfecto. Todos, baja la mano, Smelly, para cuando, ok, perfecto. Todos tienen la razón. La información hoy en día es oro, no el oro dorado, es oro. Por eso es que los datos que nosotros recabamos a través de los sistemas de información deben ser lo más exacto posible, fidedignos, que sean de buena fuente, porque ello es lo que nos va a dar la importancia, o sea, la productividad que nosotros vamos a tener en una institución es por la calidad que vamos a tener de esos datos. Entonces, si nosotros tenemos un excelente sistema de información, nos va a poder permitir tener una mejor gestión institucional y nos va a permitir controlar, planificar, organizar, dirigir cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Y cuando digo cadena productiva, no me refiero solamente a bienes, también cadena productiva de información. Por ejemplo, cuando nosotros procesamos y tenemos estadísticas de importación de los rubros importados en República Dominicana, yo estoy produciendo algo. Entonces, esa relevancia que me da poder disponer de esa información real y a tiempo es lo que me va a dar a mí el valor real de esa información.
Porque yo no hago nada diciéndole ahora mismo a ustedes que el censo poblacional de los años 90 fueron de 6 millones. Ustedes dirán, ¿y para qué me sirve eso? Ya hoy en día, eso no me sirve para nada. Solamente como conocimiento, porque yo no puedo tomar, por ejemplo, políticas de salud basada en una población de 6 millones de habitantes de los años 90. ¿Por qué? Porque no me va a dar la información real que estamos viviendo en estos momentos. Yo necesito saber, tener la información real de cómo están las recaudaciones de las diferentes administraciones. ¿Por qué? Porque yo quiero saber por dónde es que más ingresan fondos al Estado para poder, por ejemplo, organizar mejor esas administraciones. Entonces, esas informaciones cuando son reales, cuando son a tiempo, es lo que me va a dar el valor de la información. Y lo vamos a ver esto en 4 puntos básicos. Uno de ellos, información de calidad, lo que le estaba mencionando hace un momento. Debemos tener datos correctos para poder tener una información correcta. Tenemos que tener calidad en la información. Pero también esos datos tienen que tener relevancia. Como le mencionaba hace un momento, no es relevante para yo tomar decisiones una información de los años 90, ni siquiera de la década del 2000, porque estamos ya en el 2022. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué cantidad de personas fallecieron durante la pandemia del año 2020 y 2021, para poder tomar políticas de sanidad humana, eso sí me va a funcionar para algo, porque es de un pasado reciente, pero no de algo que ha sido tanto tiempo atrás. Mira cómo dice ahí abajo. No solo es innecesario, sino que también puede llegar a provocar una mala decisión. Y en la medida que una empresa toma malas decisiones, está cometiendo errores sumamente garrafales. O sea, que no podemos darnos el lujo de que los datos no tengan relevancia. La tercera característica dice que debe contener la información obtenida por los sistemas de gestión empresarial, responde a la relevancia que posean los datos. Bueno, eso fue lo que hablamos anteriormente. Que los datos deben tener relevancia para poder tomar decisión. Y el cuarto aspecto responde a la oportunidad. Es decir, que para que las respuestas a las necesidades planteadas lleguen en el momento justo, logrando con esto tener un verdadero control eficaz de la producción. Y recuerden que producción no solamente se refiere a producto, se debe tener información precisa en tiempo real, al momento. Eso es lo que me va a dar. Esos 4 puntos son lo que me van a dar que yo pueda tomar en mi empresa informaciones que sean adecuadas. ¿De acuerdo, muchachos? Porque si no la tengo, voy a cometer errores. Ahora, aquí están los 4 puntos. Valor de la información debe tener estos 4 puntos. Que sean totalmente verdaderos para ofrecer un fiel reflejo de la realidad. Por ejemplo, cuando yo saco estadísticas, yo necesito tener una fuente de esas estadísticas que sea confiable para que mis datos o mi toma de decisión pueda ser verdadera. Debo tener cantidad de información. No es lo mismo manejar una población al azar que yo quiera, que no me refleje realmente la población que yo tengo de lo que quiero estudiar. La relevancia que posean los datos y naturalmente la premisa de la oportunidad, que es el tiempo en el cual yo voy a utilizar esa información. La información utilizada se agrupa mediante una estructura piramidal. ¿Qué significa esto? Que
no todo el mundo maneja el mismo tipo de información. No. La información que maneja el director de aduana no es la misma que maneja Juan Lorenzo, pero tampoco no es la misma información que manejan los departamentos, por ejemplo, de mayordomía o de ingeniería o de cualquier otro departamento de menor escala en la toma de decisión. No es la misma información, no es la misma cadena de producción. Y miren aquí los tres niveles. Está el nivel estratégico, está el nivel táctico y el nivel operativo. Por ejemplo, el director general y los subdirectores están en el nivel estratégico. Toman decisiones estratégicas y no programas. O sea, no están llevando un programa para tomar de acción, para tomar decisiones. No, tienen que tener información en el momento, dependiendo de lo que necesiten para tomar una decisión en el momento. Ahora, el nivel táctico, por ejemplo, como es el mío, tomamos decisiones tácticas programadas y no programadas. ¿A qué se refiere con el táctico? Por ejemplo, yo, cuando estoy verificando todo lo relacionado con las importaciones, por ejemplo, de bienes ambientales, yo necesito saber en el determinado momento cómo están las importaciones de estos determinados bienes para saber si han cumplido una cuota, por ejemplo, los gases refrigerantes que tienen cuota. Yo necesito saber en ese determinado momento cómo está esa información para yo decir si sí o si no a una importación. Y el nivel operativo también se toman decisiones, pero no como el nivel táctico y el estratégico. En esta estructura piramidal, en primer lugar, se deben analizar los datos referidos al procesamiento de las transacciones, es decir, que se debe conocer a fondo el estado de esta. Y cuando dice que debemos conocer a fondo, significa que debemos conocer realmente la información para poder dársela a un tercero. Ustedes se imaginan que el señor presidente de la República le pida una información al director de aduana y éste le pase una información errada. Por ejemplo, que el señor presidente le diga, señor director de aduana, ¿cómo están las recaudaciones al día de hoy? Porque la presidencia necesita fondos para una eventual toma de decisión, porque hubo un problema con un fenómeno atmosférico y necesitamos fondos. Y él le diga que no hay. No, mentira. Que le diga que sí que hay, cuando en realidad no hay. Eso le traería un problema serio. Entonces, cuando nosotros vayamos, ustedes como aduaneros, cuando ustedes vayan a tomar o a ofrecer una información a uno de sus clientes, lo que ustedes le vayan a ofrecer tiene que ser correcto. Por ejemplo, que yo le pregunte a Esther como cliente, Esther, las baterías, los desechos de batería están permitidas la importación. Sí, con eso no hay ningún problema. Ok. ¿Qué hace el cliente? Importa 5 contenedores de batería usada. Y cuando esa mercancía llega aquí, en aduana le dicen, no, pero eso está prohibido. Pero ven acá, Estela, aquí en aduana me están diciendo que ese bien de las baterías usadas está prohibida su importación. ¿Entiende? ¿Qué le va a decir Estel a su cliente cuando ese contenedor está aquí? Eso es valor de la información. Aquí dice, luego continúa la evaluación de los datos para conocer los recursos de información que permitirá ejecutar y controlar las operaciones diarias de la organización. Una institución, una organización, una empresa maneja información a diario para poder manejarla. Y en todos los niveles de una organización hay sistema de información.
que en definitiva serán los que ofrecerán los datos necesarios para lograr la planificación y la toma de decisión en el ámbito administrativo. ¿Y qué significa esto? Que el sistema de información va a arrojar, valga la redundancia, información dependiendo el usuario que esté disponiendo de ella. No todo el mundo allá en la aduana maneja la información que yo manejo, porque no es relevante para algunos niveles, no es relevante. El nivel operativo abajo no necesita saber de la información que yo manejo, porque puede ser información clasificada para ellos. Por ejemplo, ellos no necesitan saber las cuotas que tienen asignadas empresas de importación de batería usada. Ellos no necesitan saber qué cantidad le queda de las cuotas que tienen asignadas las empresas importadoras de gases refrigerantes. Ahora, el nivel que está por encima mío en la pirámide de ejecución, yo soy el táctico, pero el nivel estratégico sí necesita saber lo que el táctico. Y el estratégico necesita saber lo del táctico y lo del operativo. Pero el nivel táctico no necesita saber lo que el nivel estratégico está planificando o está haciendo. Entonces, los recursos de información son los que me van a permitir a mí como empresa planificar las estrategias a futuro junto con las políticas que yo debo implementar. Por ejemplo, al día de hoy ya, o mejor dicho, a más tardar en el mes de noviembre, yo necesito saber toda la información relacionada con los departamentos, qué ellos van a hacer el año que viene para poder cumplir con las metas que está programada para la institución. Aduanas Verdes, por ejemplo, necesita proporcionarle a los departamentos más arriba cuáles van a ser las estrategias para las actividades, las acciones que nosotros vamos a implementar próximamente. ¿Y por qué la parte más arriba necesita saber esa información? Porque estamos hablando de seguro de recursos económicos que van a tener que invertirse. Entonces, si no hay una planificación estratégica, ¿qué vamos a estar haciendo, señores? Desperdiciando recursos económicos, botando recursos innecesariamente. ¿Por qué? Porque no tenemos una planificación y la planificación se hace en base a información que nosotros necesitamos. Yo debo tener la información de cuántos aforadores, por ejemplo, hay en una administración y de qué tipo son para yo poder canalizar las capacitaciones que yo le quiero dar el próximo año. Pero como yo me voy a transportar a otra provincia, yo necesito decir cuánto yo, estimado naturalmente, voy a consumir de fondos en hotel, en comida, en combustible, en dieta. ¿Y qué es todo eso? Todo eso se llama información y esa información es la que va a permitir tomar decisiones. Esa información es la que va a permitir que no se malgasten recursos económicos. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de gestión empresarial tienen una gran influencia hoy en día. Y para ello es que se crean lo que se llama, y de seguro ustedes lo han escuchado a sí mismo, Business Intelligence o inteligencia de negocio. Inteligencia de negocio relacionado con todo lo que yo les mencioné anteriormente. Y ustedes van a ver ahora un video donde habla sobre inteligencia de negocios. Bueno. Esta partecita no me acordaba de ella. ¿Qué maneja inteligencia de negocio? Puntos de referencia, metas, apoyo, actuación, administración, análisis y datos. Y todo esto conforma lo que es inteligencia de negocio.
Todos esos puntos que están ahí le permiten a la gerencia tomar decisiones inteligentes. Miren aquí el video. Business Intelligence, BI por sus siglas en inglés, se puede definir como el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención, depuración y transformación de datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en información estructurada, que aporta un alto valor a la toma de decisiones. Dicha información puede ser tanto interna como externa a la empresa. Un sistema de BI hará que tu empresa pueda tener la capacidad de analizar una gran cantidad de información, tanto interna como externa, de forma combinada. Tener la posibilidad de reducir el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. Ampliar su visión estratégica. Lograr una mejora continua y enriquecer la toma de decisiones a partir del conocimiento que genera la información oportuna. Ser proactiva y ágil en la gestión de información que utiliza. Incrementar los ingresos y reducir costos. Aumentar su capacidad competitiva. Un sistema de Business Intelligence se compone de 5 etapas fundamentales: observación y medición, análisis y comprensión, elaboración de informes, colaboración y conocimiento. Observación y medición. ¿Qué está ocurriendo alrededor de la empresa? El Business Intelligence empieza su proceso como un potente elemento observador. Gracias a su trabajo en conjunto con el Big Data, una gran cantidad de información puede ser tratada para su análisis. Análisis y comprensión. Poder acceder a grandes cantidades de información no es relevante si no somos capaces de comprenderla. Por eso, el Business Intelligence ofrece un análisis profundo de la información que obtiene gracias al cruce de datos. Elaboración de informes o predicción. Además de observar y comprender, esta nueva tecnología es capaz de predecir qué ocurriría si el escenario de aplicación de la empresa se viera modificado por alguna causa externa. Y es que los mercados son elementos en constante cambio, y poder predecir estos cambios da a las empresas un punto de tranquilidad y serenidad extra. Colaboración. Cuando el resultado del análisis de los datos ya es una realidad, la colaboración entre los equipos de trabajo de las empresas es necesaria. Es esta fase la más crucial de todas, ya que la interpretación de estos datos dará a la empresa el éxito o el fracaso en sus estrategias. Conocimiento o decisión es el último paso del proceso y el más esperado. En la fase de la decisión, la empresa muestra el resultado del análisis de los datos con todas sus interpretaciones y simulaciones y, en base a estas deducciones, decide hacia dónde encaminar las nuevas estrategias de la empresa. Entonces, ¿vieron, escucharon eso? En la medida que tenemos diferentes fuentes, porque miren, no es una sola fuente. Tenemos un sistema aquí, tenemos otro sistema por acá, otro sistema por acá, otro por acá, otro por acá, diferentes sistemas. Y tenemos un sistema de información que toma informaciones de los diferentes sistemas para poder producir mayores niveles de información. En la medida que ustedes manejan grandes volúmenes de información, su toma de decisión es más correcta y es más eficaz. Entonces, no se basen en una sola fuente. Siempre tengan varias. Para que cuando ustedes mañana les corresponda dar un dato a alguien, sea totalmente correcto. Ahora, ¿cómo debe ser un sistema de información? Que no, sistema de información incorpora tecnología para poder tener mejores resultados, pero no es lo único. Un sistema de información
tiene tecnología, tiene software, pero tiene que tener obligatoriamente un personal debidamente capacitado. Yo no hago nada con tener un software o un sistema de información que el personal no lo domine, que no logre sacarle el beneficio o el 100% de toma de decisiones inteligentes porque no lo conoce. Ustedes verán que cuando veamos el SIGA hay muchos parámetros y el personal debe conocer esos parámetros para poder sacarle el beneficio. ¿Cuánto costó ese sistema de información? Mucho dinero. Esa tecnología informática de última generación costó mucho dinero. Cuando salió la primera versión del SIGA, que es nuestro sistema de información, fue a una empresa coreana que se le compró, que fueron los que lo desarrollaron. Naturalmente, previo a un levantamiento de toda la información que aduana estaba manejando. ¿Y cuáles son esas informaciones, por ejemplo? Vamos a ver, ¿quién pudiera decirme datos de información que maneja la aduana en una importación? ¿Quién me levanta la mano y me dice? Kiara. Bueno, en ese caso sería la cantidad de productos o la mercancía que se importa. Smerling. También qué tipo de producto. También las estadísticas de importación en un determinado periodo No, o de una determinada No. empresa. no, Denny, no, esa parte no. Porque, mire, oigan, Lorimar, dime. Yo no he hablado. ¿Problema no está levantada? Yo maestro, Lorimar. Lorimar. Pues yo diría que los tipos también de regímenes que de las mercancías que se puedan importar y los depósitos, si así hubiera. Eso son datos, sí, claro. Anabeli. Yo diría también que el tipo de impuesto que pagará la importación. No, es un resultado. Denny. Ahora sí soy yo, profesor, porque fue que ahorita usted dijo, Denny, no. Okay. Tiene de dónde viene y hacia dónde va la mercancía. Eso es un dato importante. ¿Alguno de ustedes ha visto un DUA? Sí. Sí. Ok. Sí, maestro. Ok, pues perfecto. Y pueden bajar la mano ya. Un DUA tiene todos los datos que necesito ingresar en ese sistema de información que es tecnológico. El nombre del importador, el RNC, el país de procedencia, el tipo de producto, el valor FV, la subpartida arancelaria, el país de origen y el país de procedencia. Dime, Lisbeth. Lisbeth. Profesor, eso mismo que lo que usted dijo, que el origen donde viene la mercancía. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo todos esos datos, y lo introduzco en mi sistema de información, que es con tecnología informática, un software. Un software es un programa, es el término en inglés. Entonces, todos esos datos que yo estoy suministrando, que deben ser reales, que deben ser veraces, me va a dar una utilidad, una óptima utilidad de la decisión. Fíjense ahí abajo, en esa figurita, cómo ellos están viendo información a través de ese dashboard. ¿Cómo se llama eso? Ese conjunto de gráficos, mapa, de tabla y todo eso,
Eso se llama dashboard. ¿Ustedes saben hacer un dashboard en Excel? ¿Qué Más o jóvenes? menos, maestra. Sí, más o menos. Vamos a tener que ver, como vamos a tener tiempo, vamos a ver cómo hacemos un dashboard. Smelly, ¿me iba a decir algo? Y que yo fue la que mencioné lo del estadístico ahorita, pero luego analicé que el sistema de información integra las declaraciones. Entonces, con el sistema de información es que se generan las estadísticas. Ah, ¿Cierto? ok, claro que sí. El sistema de información me va a generar estadística, porque yo voy a programar en el software aplicaciones para que me diga, por ejemplo, quiénes son los principales importadores, o que me permita hacer criterios de la información para yo poder tomar decisión. Yo quiero saber cuáles fueron las principales administraciones, las recaudaciones por administración. Yo quiero saber cuáles fueron los países de procedencia que mayores vehículos importaron. Y todo eso yo lo voy a programar dentro de ese sistema de información. En SIGA está contemplado. Hay un módulo que tiene que ver con estadísticas. Entonces, ¿qué debe tener un sistema de información? Debe ser flexible. ¿Y qué significa esto de que sea flexible? Que yo pueda modificarlo a mis necesidades. Si yo entiendo que me falta algo, que yo pueda modificar ese sistema de información y ampliarlo para hacerlo más robusto. Eso significa que sea flexible, que no sea cerrado, porque si es cerrado, miren, sencillamente me embromé y voy a tener que gastar más dinero en mandar a hacer otro software específico que sea capaz de adecuarse a cada situación y sector. Y aquí me refiero de la institución, en mi caso, por ejemplo, de la institución. Doña Juana, dígame. Maestro, Corao, doña. Doña. Maestro, ¿y no habrá riesgo al tener manejable y que se pueda, por ejemplo, o sea, manejar el sistema de información? ¿No habría errores al poder manipular ese sistema? No, mi niña, porque acuérdate que no es cualquiera que va a manejar ese sistema. O sea, cualquier usuario que esté registrado va a poder ingresar a los diferentes módulos, pero no a modificarlo. Por eso decía ahorita que el usuario va a tener perfiles de dónde va a entrar. Por ejemplo, en el SIGA hay un módulo que tiene que ver con recursos humanos. Yo no entro en ese módulo porque mi perfil no es para yo ingresar a ese módulo ni para modificarlo. Mi perfil tampoco es para yo modificar el sistema de información en sentido general. Tampoco yo lo modifico. No hay forma. Los perfiles son los que te van a determinar en qué módulo tú puedes entrar y qué tú puedes hacer. Porque tampoco tú no puedes borrar información si tú no estás en ese perfil. Dime, Juana. Por ejemplo, hay que tener mucha cuenta con ese tema de usuarios, porque yo quedé frustrada para toda la vida con ese tema, puesto que yo tenía un usuario en un sistema de información en donde trabajábamos con el dual, eso mismo, con declaración jurada de aduana. Ajá. Entonces hubo una ocasión que me robaron la clave, me robaron el usuario y contraseña, en donde se me hizo mucho daño porque se hicieron cosas que se dijeron que fui yo que la hice, pero realmente no fui yo que la hice. Entonces hay que tener cuenta con esos usuarios. Juana, pero para los fines del lugar, ¿fuiste tú que lo hiciste? Para los fines del lugar, de la investigación, fuiste tú que lo hiciste porque era tu usuario. Señores, no se paren de una máquina. Se identificó que fue tomada. Se identificó que fue tomado y que realmente yo no estaba en la institución en ese entonces. A lo que me refiero es
óyeme, no dejen, cuando ustedes se paren, por ejemplo, si ustedes se paran, Denny o Angie están en su computadora trabajando y caray, es una necesidad ir al baño, ¿verdad? Se paran para ir al baño. Deben cerrar su usuario. O sea, no tienen que apagar la máquina, pero deben bloquear su usuario. Porque cualquier persona que entre puede hacer lo que te hicieron a ti, Juana. Dime, Angie. Yo quería poner un ejemplo también sobre eso que usted dijo de los perfiles. Es Ajá. como la plataforma de la universidad. El perfil mío es el perfil de una estudiante y yo no Ajá. voy a ver lo mismo que ve el profesor, porque Es el correcto. profesor como que el profesor tiene otro perfil en el cual él, por ejemplo, no lo sé, abre cosas, yo no. Es correcto. Así mismo es. Denny. Bien, yo creo que en el caso de lo que usted se refería, de que el sistema sea flexible, donde yo trabajo, manejo un sistema así. Allá se hizo un sistema personalizado para la panadería, Ajá. pero dentro de los requisitos yo le exigí a la persona que me iba a crear el sistema que fuera flexible, porque a veces uno en la marcha se va dando cuenta de cosas que le faltaron por agregar a ese sistema. Y de hecho, así ha sido. Yo he tenido que llamarlo y digo, mira, yo quiero que el sistema me pueda dar tal reporte de tal vendedor, de tal fecha a tal fecha, y no me lo hace. Por favor, trabájame ese tema. O sea, yo creo que a eso que usted se refiere, Es a que correcto. sea flexible, no Así. para que el que quiere entrar entre, no, es para que se puedan hacer cambios. Exactamente. Y eso es lo que te da el tercer punto que está aquí abajo. Que sea actualizable. Si mañana, por alguna razón, la Presidencia de la República establece un tributo adicional al comercio internacional, el sistema informático de aduana lo va a poder contemplar porque es algo nuevo que se va a introducir y que va a actualizar todos los campos que tienen que ver con el cobro de los tributos. Eso es por eso los sistemas no pueden ser cerrados per se. Por ejemplo, un sistema cerrado, el Excel, porque los usuarios de compañía no pueden modificar el Excel. Para eso luego tienen que salir nuevas versiones, pero lo hace la compañía que tira, en este caso Microsoft. Entonces, eso es un punto muy importante, que el sistema deba ser actualizable, porque van a surgir cambios. Y por último, que sea poderoso. No podemos, cuando vamos a diseñar un sistema informático, el departamento de tecnología debe contemplar los software con el cual va a elaborar ese sistema. Por un decir, anteriormente existían los llamados manejadores de base de datos. Manejadores de base de datos en los años 90, 2000, que tenían una capacidad limitada de sus tablas de datos para volúmenes de información. Y llegaba un momento en que una institución como la aduana no podía manejar eso porque se iba a llenar inmediatamente. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, cuando se va a hacer un sistema de información, hay que contemplar qué tipo de información, la cantidad de información que se va a introducir, la cantidad de personas que van a accesar a ese sistema de información, desde dónde lo van a accesar también. Por eso que muchas veces dicen, ay no, que el sistema se me cayó, porque muchas personas entraron. Pero dense cuenta que hasta software internacionales como WhatsApp han colapsado en un determinado momento. Y no porque no tengan base de datos que lo soporten la entrada de personas, sino porque llega un momento que son tantas y tan rápido que entran que tumban el sistema, para que ustedes vean. Entonces, hay otro concepto. Ahorita vimos sistema de información
vimos Business Intelligence o inteligencia de negocios y ahora tenemos Data Warehousing. Tenemos un sistema de información. Tenemos otro sistema de información. Tenemos 10 sistemas de información. 20, 30, 100 sistemas de información y todo voluminoso. Y todos interactuando al mismo momento. Y le pongo un ejemplo de eso. Amazon. Amazon tiene una cadena de productividad de información, del manejo de información tan grande que no es solamente es un planeta entero que está accesando a Amazon para comprar, para vender, para ofrecer información, fotografía. Tú sabes lo que llena en un sistema fotos. Y ahí tenemos no una, y videos también. Entonces, imagínense ustedes lo poderoso que debe ser ese data warehousing. Es enorme. Mira lo que dice ahí. Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad por la gran cantidad de empresas que han decidido incluir tecnología informática en su cadena productiva. Pero no deja de ser sistemas de información, porque no es uno, son muchos. Miren aquí. Contacto, órdenes, pagos, productos, todos interactuando. O sea, todo esto son sistemas aparte. Yo tengo un sistema para los contactos, tengo un sistema para capturar las órdenes, yo tengo un sistema para realizar los pedidos, yo tengo un sistema de los productos y todo ello están concatenados en este Data Warehouse. O sea, yo puedo concatenar los contactos con las órdenes que se están realizando, los contactos con los pagos, los contactos con los productos con las órdenes, los productos con los pagos. O sea, uno con otro están interactuando, pero trabajan independientemente también cada uno de ellos. Es un almacén electrónico donde generalmente una empresa o organización mantiene una gran cantidad de información. Y naturalmente, de forma segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar. Si ustedes entran a Amazon, y pongo Amazon porque no manejo, por ejemplo, Alibaba, que es otro software parecido. Es amigable. O sea, tú puedes fácilmente navegar en él. Y lo hace de forma segura porque tú puedes navegar, pero tú no puedes modificar. La única data que tú puedes modificar en un software, en un data warehouse, por ejemplo, como Amazon, son las que tú introduces. Tus propios productos que tú decides poner. No, ese ya no me gusta. Déjame quitar ese y ponerte otro. Pero eso corresponde a ti. Pero para tú entrar ahí, tú necesitas un usuario y necesitas una clave. ¿No es así, Juana? Para poder ingresar. Sí, así es. O sea que nadie se mete en la data de otro. Y si sucede cualquier problema, tú vas a tener lo que se llama backup de los datos para tú recuperar la información y que tú no pierdas nada. Eso me salvó, el backup me salvó. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, porque el último backup que yo hice tenía una fecha y la información que se sacó de ese sistema tenía otra fecha. Entonces ahí se descubrió que no fui yo que hice la transacción. Ok, perfecto. Entonces, miren aquí. Data Warehousing, base de datos creada en base a las necesidades para brindar respuesta. Eso es lo que hemos ya hablado. Ofrece acceso interactivo a información, tanto actual como histórica. Histórica. Tú puedes ver en Amazon todos los productos que tú compraste en el último mes. Pero en el SIGA tú puedes ver también todos los DUA que son de tu empresa. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer un balance de todo esto.
Entonces, dice aquí que un sistema de data warehousing solo se emplea en el ámbito gerencial para la toma de decisiones estratégicas y no se emplea en otras áreas. El mismo no se nutrirá. No, espérate un momento. No, tumben ese slide que está ahí. Parece que ahí puse algo que no debía ir. Miren esto sobre data warehousing. El elemento más importante Perdón. durante la implementación de un proyecto de Business Intelligence definitivamente es el Data Warehouse. Es donde vamos a almacenar toda la información obtenida de las diferentes fuentes de nuestra empresa. ¿Y por qué es uno de los elementos o el elemento más importante? Bien, aquí es donde vamos a concentrar toda la información con la estructura y el diseño debido para que podamos explotar esta información. Estas estructuras se componen por fragmentos derivados del Data Warehouse conocidos como Data Marts. Y estos Data Marts a su vez tienen diseños donde almacenamos la información conocidos también como modelos en estrella o modelos de Snowflake, de los cuales estaremos hablando más adelante. Y estos diseños me van a permitir explotar la información para diferentes propósitos, por ejemplo, para la generación de reportes o el análisis de información a través de PuboSolab, tableros de control, minería de datos, entre otro tipo de soluciones. En la siguiente imagen podemos observar el rol que tiene el Data Warehouse dentro de una implementación para una solución de Business Intelligence. Podemos observar cómo del lado izquierdo tenemos las fuentes de datos operacionales. Estas se pueden formar de sistemas ERP, sistemas CRM, archivos de texto plano o algunos sistemas legacy. Las fuentes pueden ser diversas. El único requisito importante es que estas puedan ser extraídas. Y la herramienta que me va a permitir extraer los datos de estas fuentes se le conoce como ETLs, que por sus siglas en inglés, de Extraction, Transformation and Loading, es una herramienta para la extracción de los datos de las fuentes de datos. La transformación, ¿por qué se requiere la transformación? Bueno, porque habíamos mencionado que los Data Warehouse, a través de sus Data Marts, implementan un modelo que se le conoce como una estrella, un Snowflake, y bueno, necesitan ser transformados porque en su origen no tienen estos modelos. Y bueno, pues la carga o el bulk o el vaciado de estos datos hacia estos modelos especiales dentro de los Data Marts en el Data Warehouse. Y bueno, por último, podemos observar cómo tenemos ya la representación que muchas veces es visual, o bueno, eso es lo que se pretende, pero muchas otras veces no, como por ejemplo en el caso del data mining, del cual también estaremos hablando más adelante. Y bueno, pues la manifestación visual puede ser, por ejemplo, para el análisis SOLAP por medio de los cubos, los reportes, o lo que habíamos mencionado hace un momento, que también se le conocen como tableros de control. Algo muy importante a mencionar sobre el Data Warehouse es que no es un software, y mucho menos una marca o una sola base de datos. En general, podemos abstraernos de los modelos lógicos y físicos de las bases de datos que integran nuestro entorno y referirnos a su conjunto como Data Warehouse. Por esta razón, independientemente de qué solución de Business Intelligence estés implementando, si no tienes claro cuál es el propósito de un Data Warehouse, probablemente llegues a tener muchas deficiencias al momento de explotar datos y analizar información. Uno de los propósitos del Data Warehouse es que debe de enfocarse a toda la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de proveer de información para el área de ventas, de finanzas, de recursos humanos, producción, operaciones, etcétera. Y bueno, por supuesto, también a la dirección general. Otro de los propósitos es que su diseño debe ajustarse a los cambios como sea posible. Vivimos en una era donde los negocios y la información es muy volátil y bueno, pues el Data Warehouse debe de estar preparado para recibir estos cambios. Preparado para carga masiva de datos. Debe diseñarse para cargar cantidades masivas de datos, preferentemente en un pequeño lapso de tiempo. Recordemos que estos sistemas están diseñados principalmente para el análisis de información, es decir, consultas.
y por lo tanto no es conveniente ponerlo a convivir en el mismo entorno productivo de nuestros sistemas transaccionales como nuestro ERP o punto de venta, ya que pueden llegar a bajar el rendimiento de nuestro servidor, a realizar consultas a grandes volúmenes de datos o también correr el riesgo de no entregar la información de forma ágil. La naturaleza del Data Warehouse debe de ser multipropósito. Sus datos deben de estar en un formato que soporte cualquiera y todas las formas posibles de análisis de Business Intelligence, en cualquiera y todas sus tecnologías. Diferencias con una base de datos convencional. Las bases de datos tradicionales utilizadas por sistemas transaccionales en relación a un Data Warehouse son polos opuestos en cuanto a sus requerimientos de operación y diseño. Por un lado, los sistemas transaccionales están diseñados para ejecutar transacciones del tipo altas, bajas, cambios y consultas de datos, como por ejemplo un cargo, un abono, una devolución de inventario, el registro de un nuevo cliente, etc. Por otro lado, un Data Warehouse está organizado en base a conceptos tales como clientes, productos, ventas, tiempo, etc. Existen también diferencias en el diseño. Mientras que las bases de datos transaccionales son extremadamente normalizadas, un Data Warehouse tiende a no estar normalizado, organizando los datos en bodegas conceptuales conocidos como Data Marts y su modelo en estrella. Como opinión personal, considero que el desarrollo de un Data Warehouse en el proceso de implementación de una solución de inteligencia de negocios es igual o incluso más importante que la tecnología seleccionada para su explotación, ya que sin un buen modelo podemos enfrentarnos a problemas como, por ejemplo, tiempos prolongados de respuesta, información inconsistente, problemas para mostrar información, entre otras cosas. Por lo tanto, aunque tengas la tecnología más cara, lo último en tendencias, si no concibes el propósito del Data Warehouse y su correcto diseño, es casi una garantía que tu proyecto de Business Intelligence no tendrá éxito. O sea que fíjense hacia dónde es que estamos caminando. Este término de seguro ustedes lo han escuchado mucho. TIC, T-I-C. ¿Saben qué significa eso? Tecnologías de información y comunicación. Sí, señora, se ganó un punto. Es correcto, tecnología de la información y computacional. Leo esto. Como hemos visto hasta aquí, en la actualidad es necesaria la incorporación de un sistema de información eficaz que permita alcanzar cambios significativos en la productividad y administración de una empresa. Por lo cual es imprescindible la utilización de tecnologías de información y comunicación para brindar la posibilidad de aunar funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Hemos hablado del sistema de información, pero en la parte abstracta de recabar datos para producir información, para tomar decisión. Pero ahora yo tengo que ver ese software, ¿dónde yo lo voy a cargar? ¿Cuál es la tecnología que yo voy a utilizar? Porque si ustedes tienen un software muy potente, no lo van a poner en una computadora vieja, porque sencillamente no va a funcionar para nada. ¿Verdad que no? Entonces, las TICs son grupos de técnica de desarrollo y dispositivos de última generación que permiten integrar diferentes funcionalidades relacionadas con el almacenamiento, posterior procesamiento y por último transmisión de datos. Y cuando hablamos de transmisión de datos estamos hablando de redes, estamos hablando de internet, de interconectividad. Cuando hablamos de almacenamiento, yo necesito saber cuáles son los discos duros que van a tener mi sistema informático, donde yo voy a guardar mi información en disco físico, pero también la voy a guardar en la nube. Eso es lo último que tenemos ahora funcionando, guardar en la nube. Pero también el equipo en el que lo va a tener, tiene que tener capacidad de memoria, capacidad de video. Disculpen. Dímelo. Enterado. Ok. Sí, sí, ok.
Entonces, tengo que tener un equipo que soporte la información que yo voy a tener. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un computador para trabajar en él, ustedes tienen que saber cuál es la información que ustedes van a manejar. Por ejemplo, no es lo mismo un computador para un abogado que para un arquitecto. Y ustedes me dirán, ajá, ¿y no son profesionales los dos? Sí, son profesionales los dos. Pero el abogado va a manejar mucho texto, mucho texto, escritura. Y eso no necesita potencia del computador. Cualquier computador le funciona. Pero el arquitecto va a manejar software que demandan mucha memoria, demandan mucho disco duro y mucha velocidad de memoria de almacenamiento y memoria RAM. Entonces, ya por ahí no es el mismo computador. Uno va a costar más que el otro. Si el abogado, por ejemplo, compra un equipo como lo necesita un arquitecto, está botando dinero. Y esa no es la idea de botar dinero. Mírenlo aquí. Al momento de diseñar un sistema eficaz es necesaria la incorporación de tecnología de la información y de la computación que permitirán hacer posible la puesta en marcha del sistema que ha sido desarrollado en base a los requerimientos. Siempre tienen que tener los requerimientos, lo que le estaba diciendo ahora mismo. Una persona que maneje estadística necesita un computador potente también. ¿Por qué? Porque va a manejar grandes volúmenes de información. Entonces necesita un computador con muchas prestaciones. La tecnología facilita el proceso de la transmisión y el intercambio de información. Si yo estoy hablando con Smelding y Smelding está, por ejemplo, en Puerto Rico y yo aquí, yo tengo que tener tecnología de información para poder enviarle un trabajo que ella necesita para una reunión con unos clientes mañana. Entonces, la tecnología de la información está compuesta por equipos, software y personal capacitado para poder producir lo que yo necesito dar. El Internet es de vital importancia hoy en día porque no hay una aplicación que no maneje Internet. Entonces, yo necesito tener también router para mi conectividad. Y si yo tengo un sistema, por ejemplo, en la cual se me conectan personas de fuera, porque yo le vendo o porque yo vendo algo, ropa, lo que sea, yo necesito saber el volumen de información que yo voy a manejar, algo estimado. Pero eso no lo hace cualquier persona. Eso tiene que hacerlo un técnico capacitado para saber si tú necesitas, ¿cuántos gigas de internet tú necesitas? Si tú lo que quieres ver es televisión, oye, con 10 gigas tú tienes. Pero si tú necesitas mucho volumen, manejarlo por ahí, tú vas a necesitar entonces mucho más información. ¿Por qué? Porque en la medida que el ancho de banda del internet es más grande, la comunicación es más fluida y el acceso y el manejo de la información es mucho mayor. Miren aquí, por ejemplo, las aplicaciones de las nubes, todas necesitan buen ancho de banda. Hasta WhatsApp necesita un buen ancho de banda para poder tú enviar video, enviar fotos, recibirlo, manejar llamadas, manejar videollamadas. Si tú tienes poco ancho de banda de internet, tú no te vas a poder conectar. ¿Por qué? Porque tu capacidad de conexión está muy limitada. Aquí el objetivo principal de implementar sistemas de información es
manejar los datos, que sean relevantes, que sean precisos, que sean de fácil acceso y naturalmente que estén claramente definidos para que los diferentes sectores de la pirámide puedan acceder a ello y puedan manejar esa información. Dice aquí que un sistema de información debe brindar totalidad en los elementos que conforman los datos. Yo no hago nada con recabar datos a los cuales yo no le voy a sacar la información. No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Entonces, todo lo que yo necesito en un sistema de información previamente tiene que tener un análisis para yo saber qué es lo que yo voy a recabar y para quiénes en mi institución yo le voy a proporcionar esa información. ¿Para quiénes? Hoy vamos a hablar de las TIC en la vida cotidiana. Las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, son los recursos, herramientas y programas que utilizamos para procesar, administrar y compartir información mediante computadoras, celulares, televisión, radio, video o consolas de juego. Las TIC se introdujeron lentamente en nuestra vida cotidiana, hasta en nuestros hogares. Han evolucionado tan rápido que ahora son indispensables. Se ha creado un nuevo nivel de comunicación entre familia y amigos, nuevas formas de comprar, de entretenimiento, en sí, una nueva vida. Las TIC cambiaron la forma en la que aprendemos, buscamos información y nos comunicamos. Por ejemplo, más fuentes de consulta, programas que facilitan nuestras tareas, compartir y guardar información y tener redes de aprendizaje. Hay que saber aprovecharlas y no caer en el copy-paste, adicción al uso de la tecnología o cyberbullying. Las TIC tomaron una parte muy importante en las empresas de la actualidad. Por ejemplo, la comunicación se hizo más rápida, la creación de nuevas empresas, los servicios digitales cambiaron el modo del entretenimiento, programas que permiten contar el inventario, la creación de bases de datos y nuevas apps y programas para el diseño de la publicidad. Como vimos, gracias a las TIC, toda nuestra vida ha cambiado. Todos los aspectos se volvieron más rápidos y eficientes. Por eso y más que nunca, los jóvenes tenemos que prepararnos para las nuevas eras de la tecnología. En definitiva, señoras y señores, jóvenes y jóvenes, hoy en día no podemos imaginar nuestra vida sin el manejo de todas estas redes de información. Ni en lo profesional, ni en lo estudiantil. De ninguna manera. Ya hoy podemos visualizarnos nuestra vida como la teníamos 10 años atrás o 20 años atrás. A veces yo digo, mierda, me voy a salir de WhatsApp. Pata tú que me da cuando estoy harto de tanta información, de manejar tanta cosa y estoy saturado. Pero ¿y cómo me salgo? Si ya forma parte de nuestro diario vivir. Entonces, señoras y señores, con eso terminamos nuestra presentación de esta noche. Esa presentación es lo que tiene que ver con los sistemas de información. Y ahí ustedes vieron que es un sistema de información. ¿Cuántos sistemas de información podemos manejar en el momento? Al mismo tiempo, tanto como nuestra tecnología de la información y computacional nos permita. Tanto como sea necesario manejarlo. No va a permitir esto. Entonces, señores, yo espero que ustedes descansen y que tengan